Bueno, pues yo voy a hablarles de un texto que presenté, como todos nosotros, y ya lo saben, allí en Santiago de Compostela. Primero comentarles que a mí me gusta mucho traer acá a los franceses ciertos vocablos náhuatl. Yo les decía en una ocasión, un poco en gracia, que así como nos cuesta tanto trabajo a nosotros pronunciar el francés, que por lo menos les costara un poquito de trabajo a ellos pronunciar nuestras palabras aztecas y náhuatl. Así es de que por eso escogí a Citlalmina, que dicho sea de paso, ningún francés logró pronunciar bien. Mi texto nos va a hablar en la carta 64, yo inicio así el texto, en donde voy a hacer un recuerdo de cómo Freud, en la correspondencia con Fliess, le habla precisamente de lo sagrado, teniendo él en cuenta la palabra alemana heilig, que es lo que va a significar sagrado. Y lo que Freud le va a escribir a Fliess tiene que ver con dos palabras que me parecen puntuales cuando vamos a hablar de lo sagrado. Una palabra es el sacrificio y la otra es la renuncia. Fíjense ustedes bien lo que dice Freud. Freud dice que nosotros en la cultura necesitamos tener una sofocación de las pulsiones, que eso es algo importante. En el malestar de la cultura él habla precisamente de las pulsiones y de por qué el sujeto tiene que sofocarlas. Entonces, en cuanto a lo sagrado, sofocar las pulsiones implica desde Freud la idea de que se va a hacer ese sacrificio de sofocar esas pulsiones y se le va a dedicar a una divinidad. Entonces, de alguna manera, aquí surge precisamente la idea de renunciar a algo del orden de lo pulsional dirigido a una divinidad, y ese acto de renuncia implica entonces un sacrificio que se va a postular como algo sagrado. Esto es a nivel de la religión, pero hay que tener en cuenta que nosotros no vamos a trabajar lo sagrado únicamente como algo religioso, si bien es cierto que hay mucha gente que lo pone como sinónimo. No obstante, sabemos que no es así. Hay algunas otras cosas que son también sagradas y que no tienen que ver con lo religioso. Por ejemplo, imagínense ustedes cuando pensamos en la sacralidad de la patria. Saben ustedes los problemas que hay actualmente en España. Nunca mejor dicho aquello que tiene que ver con lo sagrado de la patria, de los símbolos, de las insignias. Y eso es algo que tiene que ver también con la sacralidad. Por otro lado, tenemos otros terrenos donde podemos ver lo sagrado. Por ejemplo, en la amistad o en el amor. ¿En qué caso esto puede ser sagrado? Pues cuando un sujeto decide dar su vida por algo que tiene que ver con un valor de amistad o con un valor de amor. Es decir, que entrega su vida por una causa. Eso es algo que puede llegar a tener estatuto de sagrado. Entonces, mi intención al introducir a Citlalmina y a la Malinche, porque yo voy a hablar de estas dos mujeres aztecas, la Malinche la verdad que la podían pronunciar un poco mejor. Estas dos mujeres son textos que tuve el gran honor y la gran dicha de leer en nuestro libro de feminástica, que ustedes van a poder leer cuando lo tengan, y los que ya lo tienen lo habrán podido constatar. Son dos textos que escribieron colegas nuestras, las dos mexicanas, que pertenecen al Lapsus de Toledo y que me trajeron el texto de Citlalmina, nuestra colega América Espinosa, que es psicoanalista en Jalapa, Veracruz. Y el texto de la Malinche escribió sobre él Patricia Morato, que trabaja en el Estado de México. Estas dos colegas decidieron tener a estas dos mujeres como protagonistas de sus textos en el libro de feminástica, y yo decidí retomar las historias de estas dos mujeres aztecas para poder dar cuenta de lo que yo quería plantear en mi texto sobre lo sagrado.
Porque fíjense, lo que yo quiero plantear es algo que me parece importante abrir la mente para poderlo cuestionar. Es la lectura que yo hago de lo que tiene que ver con los héroes y las heroínas y su sitio precisamente con la relación del deseo del sujeto y lo sagrado. Para ello vamos entonces a introducirnos un poquito y de manera breve en la historia de Citlalmina. Citlalmina es una mujer azteca que se enamora de un hombre cuya pronunciación es todavía más dificilita, que es Tlacaelel. Este es un sumo sacerdote y no puede casarse, pero Citlalmina se enamora profundamente de él y él de ella. Entonces aquí entramos de alguna manera al amor imposible. Ella no puede estar con él porque él es el sumo sacerdote que además gobierna en el reino azteca. Entonces fíjense que hay un momento en el que Citlalmina decide casarse con un comerciante. El problema es que este comerciante era el enemigo más radical de Tlacaelel y todo el mundo tiene un poco de confusión de que Citlalmina se case con el comerciante, primero porque no pueden creer que se case si está tan enamorada de Tlacaelel y segundo porque es su peor enemigo. Nadie entiende qué es en realidad lo que está ocurriendo. Nadie, excepto los profundos observadores, porque Citlalmina lo que en realidad desea, lo que está moviendo y motorizando su deseo, es precisamente estar cerca del enemigo de su amado. Recuerden ustedes aquello de que del amigo cerca, pero del enemigo más cerca todavía. Ella lo que hace es que descubre que se realiza una conspiración en contra de Tlacaelel. Entonces Citlalmina se lo dice y de esa manera no logran matar a Tlacaelel y más bien es el comerciante el que es descubierto en esta conspiración. Sin embargo, su acto, vamos a decir, de amor, vamos a decir, de heroicidad, conlleva una consecuencia, que es que el comerciante marido de Citlalmina la mata. Me parece súper interesante la historia de Citlalmina, sobre todo por lo que viene después, que nosotros en tanto mexicanos lo sabemos. Citlalmina es erigida como una heroína, es colgada en un pedestal. ¿Por qué? Porque fue una heroína, porque fue una mujer que dio su vida por amor. ¿Por amor a quién? A la patria, dicen los mexicanos, al reino azteca. Yo voy a profundizar un poquito en relación a si ella ha dado su vida por amor a la patria o ha dado su vida por amor a Tlacaelel o qué es lo que allí se jugó. Eso es un poco a donde yo quiero llegar. La segunda historia es la historia de la Malinche. La Malinche, como ustedes saben, es una mujer azteca también que es lo opuesto a Citlalmina. Es decir, allí donde Citlalmina es leal completamente a México, la Malinche es una traidora, o en todo caso, así considerada. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que llegan los españoles y la Malinche se enamora de Hernán Cortés y hace una traición al pueblo azteca. Esto hace que no solamente no sea colocada en un pedestal como una gran heroína, sino que muy por el contrario, se utiliza la palabra malinchista cuando queremos hablar de alguien que no es leal a México. No seas malinchista, decimos, cuando una persona tiene tendencia a preferir algo del extranjero y no a preferir la tierra mexicana. Esto es lo que sacó la Malinche, pero sobrevivió. Lo otro que sacó Citlalmina fue ser una heroína, pero murió. Hay dos analizantes que yo voy a traer para poder dar cuenta de lo que quiero hablar. Una es una analizante a la que yo llamaré Ruth, que viene a consulta y me dice que su padre ha elegido entre su madre y ella. Es un caso muy interesante porque a la hora en la que Ruth nace,
es este tipo de historia trágica y terrible en donde los médicos salen de la sala y le dicen al hombre, al padre y al esposo de los que están allí en el quirófano que tiene que decidir entre la vida de la madre o la vida de la hija. El padre de Ruth elige a la hija. Ruth vive, pero su vida trae como consecuencia la muerte de su madre. Y esto es un destino que la condena a un sufrimiento tremendo. Y cuando está en tratamiento analítico, constantemente trae las palabras sagrado, sacrificio, renuncia. Ella me dice, mi padre no tenía derecho de jugar a ser Dios. Nadie tiene derecho de elegir sobre la vida de nadie. Es un caso muy interesante que de alguna manera se ve vinculado con esta película de La decisión de Sophie. Una película que muy probablemente varios de ustedes han visto y los que no, yo les sugiero que la vean porque habla precisamente de una de estas elecciones, vamos a decir, imposibles. Resulta que la protagonista llega a un sitio de un campo de concentración nazi y el nazi le hace elegir entre los dos niños que ella trae consigo. Hay un niño varón y hay una niña hembra. ¿Y qué pasa? Pues que ella decide que su hijito varón, por ser hombre, quizás tenga la posibilidad de sobrevivir más fácilmente que su niña y manda a la muerte a su hija. Es terrible porque nunca puede sobrevivir a ello. Ella se autodestruye, cae en el alcoholismo, cae en las drogas y finalmente termina suicidándose. De alguna manera, esto es lo que yo quiero intentar transmitir hoy. ¿Qué es la heroicidad? ¿Qué es lo que ocurre con estas mujeres que dan su vida por algo? Con estos sujetos que deciden tener como deseo sacrificarse. Fíjense que los héroes y las heroínas decimos que tienen un narcisismo exacerbado. Muchos de ellos tienen una gran necesidad de reconocimiento. En pocas ocasiones se hace, en todo caso, por una cuestión altruista. Tengo otro paciente que se llama José, yo le pongo así a términos de entendernos aquí, y que me trae como caso el suicidio de su mujer. Este hombre me dice que él piensa que su mujer se ha suicidado para vengarse. Entonces aquí se introduce una palabra más que me gustaría a mí tener en cuenta con lo de lo sagrado, la venganza. ¿Acaso algo de lo sagrado en ocasiones colinda con la venganza? ¿Acaso algunas heroínas en realidad no tienen otra opción más que morir porque no pueden hacer lo que quieren hacer con sus vidas? Eso es lo que a mí me ha producido interés en la vida de Citlalmina y en la vida de la Malinche. Porque sí es verdad que Citlalmina es conocida como una heroína y también es verdad que la mataron y que dio su vida por ello, porque ella sabía que podían matarla. Es decir, algo así como del orden de la Antígona de Lacan, allí donde Lacan nos dice, en Antígona, que es un deseo puro, ella sabe lo que va a ocurrir y no obstante, ella asume esas consecuencias. Pero mi pregunta es la causa. En Citlalmina, la causa que yo leo es que no puede ser esposa de Tlacaelel en esta vida. No puede, porque Tlacaelel es un sumo sacerdote y aunque lo ame, nunca va a poder estar con él. Entonces yo pienso, si no puedes hacer tu deseo, ese deseo que te motoriza por esencia, ¿qué queda? Quizá lo que queda es lo que decidió Citlalmina, ser erigida como una heroína. Pero para nosotros, observadores y psicoanalistas, yo les puedo asegurar que si Citlalmina se casa con Tlacaelel, probablemente no hubiese dado su vida por el reino azteca.
porque quizás ella estaría haciendo lo que todos nosotros como analistas escuchamos constantemente en los consultorios. Su deseo. Escuchar el deseo del sujeto, que es complicado, que a veces es torcido, que a veces se dice una cosa pero no es cierto, es otra, que es subversivo. Pero cuando uno puede escucharlo, puede entonces darse cuenta de que muchas mujeres que deciden morir, en algunos casos, es porque la vida que tienen no les llena, ni les compensa, ni les interesa incluso. Entonces, ¿qué mejor morir como una heroína que seguir viviendo como un cadáver viviente? La Malinche es considerada una traidora y así ha pasado a la historia, pero la Malinche sobrevivió. ¿Qué causa tenía para traicionar al pueblo? ¿Qué causa tenía esta mujer? Fíjense ustedes, y tratemos de ponernos en su piel. Los indígenas aztecas en muchas ocasiones amenazaron con matarla. Era una mujer bella, era una mujer que podía haber sido ofrecida a los dioses, como lo hacían en los rituales aztecas, sacándole el corazón y dirigiéndolo a los dioses porque era bella. La vendieron como esclava. Su lugar era ser una esclava. ¿Qué hizo con su vida? Decidió sobrevivir. Decidió unirse a alguien que no era mexicano, era un español. Estaba en contra de los mexicanos, pero se jugaba su vida, se jugaba su propia causa. Y en este caso, la Malinche decidió ser considerada una traidora de su patria, pero sobrevivir. Y la verdad es que sobrevivió. Yo no estoy ni a favor ni en contra, ni de una ni de la otra. Simplemente, como psicoanalista, me parece importante observar los lugares que tienen los sujetos cuando en ocasiones se trata de lo sagrado. ¿Y qué es lo sagrado? Después de todo, sino una cuestión subjetiva, una cuestión precisamente de cada uno. Lacan nos dice con Antígona que está suspendida entre la vida y la muerte. Nos dice que como Antígona está de esa manera, no tiene lugar en este mundo. Y entonces dice una frase interesantísima. Dice que cuando las mujeres no tienen lugar en este mundo, se encuentran suspendidas, están tachadas de este mundo, sin estar muertas. Es como si ya lo estuvieran. La última paciente que citaré, le he puesto el nombre de Rebeca. Rebeca viene a consulta verdaderamente conmovida, porque un familiar suyo, debido a la religión que profesa, le es imposible transfundir sangre. Rebeca está desesperada, porque ama profundamente a su familiar, y me dice, ¿es tan sagrado esto para esta persona? ¿Cómo no puede darse cuenta de que nosotros como su familia lo necesitamos? ¿Cómo puede ser que se niegue a transfundirse cuando eso le puede permitir vivir? Y Rebeca hace todo un recorrido en torno a lo sagrado de ese sujeto que es su familiar, a lo sagrado de ella misma como transmisión de eso que le está transmitiendo su familiar. Pero finalmente, en algún momento, ella concluye algo que a mí me parece importante decir aquí. Concluye que en realidad lo sagrado no puede ser una cosa colectiva y que si nos fijamos bien, es posible que este familiar de mi analizante no tuviera tampoco deseos de vivir más, porque en este caso en particular había una serie de situaciones que quitaban el deseo de vida a ese familiar. Entonces mi analizante concluye diciendo, quizás, como Antígona, mi familiar ha decidido también morir. ¿Por qué? Porque como Citlalmina, como la Malinche, como Antígona, son sujetos que sin estar muertos ya están tachados
en el mundo de los vivos. Muchas gracias.